fin de los tiempos. Libro 2. La caída de Aldorf, por Chris Wright. Capítulo 22. Helvor corría por las calles incendiadas, luchando cuando la ocasión lo exigía y amparándose en las sombras. Solo Sindler y 9 de sus hombres de la Reichswehr de mayor confianza lo acompañaban. El resto se había quedado sosteniendo la precaria línea del norte. En Aldorf había ahora una población superior de la que había habido en muchas generaciones, una mezcla inaudita de súbditos del imperio, tropas estatales, hombres del norte, demonios y guerreros no muertos que luchaban encarnizadamente unos contra otros en un tumulto fragmentado repartido en 1.000.000 de pequeñas batallas por cada centímetro de terreno. La llegada del ejército de von Karstein lo había sumido todo en la confusión y había frenado en seco la previente e imparable marcha de los ejércitos del caos. A lo largo y ancho de la devastada ciudad, las distintas facciones cedían, ganaban o conservaban terreno, todo bajo la incesante lluvia de plaga. Lo cierto era que ahora a Helvor le importaban más bien poco las pequeñas derrotas o victorias. La ciudad estaba perdida, ya fuera en favor de las todavía infinitas huestes de los poderes ruinosos o de las no mucho menos vastas fuerzas de muertos redimidos que luchaban contra ellos. Ambos enemigos eran igual de horripilantes. Los demonios poseían poderes que no eran de este mundo. Eran capaces de saltar y desaparecer de la realidad antes de asestar un golpe con sus armas reforzadas con conjuros, mientras que los no muertos tenían sus propias armas igual de terribles. Helvor había visto a reyes incorporarse a la batalla, vistiendo armaduras antiquísimas y empuñando hojas forjadas en los albores del imperio. Fantasmas y horrores de las criptas se lanzaban a la batalla. Todos ellos eran capaces de causar grandes estragos antes de caer. A ellos se enfrentaban archivistas y portadores de la plaga, tan implacables como los anteriores en el combate y con la misma ausencia de miedo y devoción preternatural a su causa. El resultado era que los mortales estaban quedándose al margen. Las tropas imperiales supervivientes, exhaustas después de semanas padeciendo la plaga, fatigadas por los interminables preparativos para el asedio, conmocionadas por la ferocidad del ataque inicial, defendían con uñas y dientes el terreno que tuvieran, por poco que fuera, y cada vez se limitaban a ser meros espectadores de las verdaderas batallas que libraban los caídos y los muertos. Para Helvor eso no era suficiente. No había soportado tanto sufrimiento para ver su ciudad arrasada por invasores rivales. Vlad podía protestar todo lo que quisiera, pero los vástagos de Silvania desconocían lo que era el honor, y en cuanto la batalla concluyera, el señor vampiro volvería a ser el de siempre. Incluso con todas las cosas que habían sucedido, aún quedaban pendientes unas cuantas. Lo principal era llegar al palacio. Todavía no estaba completamente perdido, a pesar de las fuerzas que se abrían paso hacia él arduamente, calle a calle y matando rivales de uno en uno. Por lo tanto, los miembros de la Reichswehr corrían a toda prisa. Helvor tenía la cara surcada de sangre y el dolor le espoleaba. Ahora luchaba con una furia desatada y brutal. Había dejado a un lado cualquier pretensión de estrategia o de sutileza y se había entregado a la cruda violencia que había amenazado con apoderarse de él durante mucho tiempo. Cruzaron el puente del Grifo, que se había convertido en el escenario de una multitud de duelos desesperados, y se abrieron paso entre la multitud a patadas y espadazos. Klingerach barrió el aire y decapitó un obsceno portador de plaga, y el mariscal giró sobre los talones para encarar a un bárbaro que se le echaba encima. Luego echó a correr de nuevo, con sus hermanos caballeros pisándole los talones. Delante de él, el palacio se alzaba imponente bajo la tormenta, ahora recubierto por una espesa capa de vegetación corrompida que ocultaba su contorno. Unas llamas blancas lamían la parte trasera de la construcción,
alimentadas y pervertidas por los venenos que circulaban libremente a través de la vegetación. Aún resonaban carcajadas en los vientos de la tormenta, carcajadas de diversión de un dios sádico al que no le importaba cómo transcurriera la batalla, mientras la miseria y la desdicha continuaran propagándose. «¡Señor!», gritó Sinler jadeando. «¡Mirad el cielo!». Helvor alzó la vista, irritado por aquella interrupción. Sin embargo, cuando miró arriba, el corazón le dio un vuelco. Una estrella brillaba intensamente en el cielo de la amanecida, solo parcialmente oculta por las convulsas nubes. Su luz era austera y casi imperceptible, apenas el destello titilante de una llama pálida. La seguían dos estelas de fuego que contorsionaban y se estiraban como serpentinas. Helvor se detuvo repentinamente, cautivado por la visión. «El cometa de 2 colas». «¿Qué significa?», preguntó Sinler. Helvor se echó a reír. «No tengo ni idea, pero ahí está». Mientras la contemplaba, tuvo la impresión de atisbar 2 diminutos puntos oscuros que caían del cielo y salían de la claridad de la estrella, uno detrás de otro, abatiéndose como halcones hacia su presa. Parpadeó con la intención de aclararse la visión emborronada por el sudor, y luego ya no estaban. Por un momento le había parecido ver que 2 poderosas águilas descendían del cielo directamente hacia la estructura semiderruida del Palacio Imperial. «¡Tenemos que llegar al palacio!», dijo, centrándose de nuevo en su objetivo más inmediato. El puente aún se extendía a medio centenar de metros delante de ellos, y después el terreno ascendía abruptamente, salpicado de mansiones y las contadurías de la nobleza. La mayoría estaban ardiendo, habían quedado reducidas a un montón de escombros o brillaban con una luz que no era natural, y las pocas que se mantenían en buen estado se las disputaban 2 viejos enemigos de la humanidad que ahora luchaban por imponerse. Tenían que atravesar un infierno. Debían abrirse paso luchando a lo largo de 1,5 kilómetros de calles con constantes y empinadas pendientes, ascendentes y descendentes, antes de llegar a la calzada que conducía a las puertas del palacio. Allí era donde la concentración de guerreros del caos era mayor, y donde incluso los no muertos habían encontrado grandes dificultades para avanzar. Tendrían suerte si conseguían recorrer la mitad del camino, y al menos que el cometa de 2 colas los bendijera, ni siquiera llegarían tan lejos. Helvor se sorprendió sonriendo, afectado por una locura más propia de los videntes. Todo lo que apreciaba había desaparecido. Lo único que quedaba era una carrera desesperada hasta el corazón de todas esas cosas, hasta donde siempre había estado predestinado a encontrar el final. El cometa le mostraba el camino, iluminándolo con su titilante luz de contorno dorado. «El fin de los tiempos», pensó con amargura, mientras rompía a correr una vez más. «De modo que será así». Leoncoeur no tuvo tiempo para entretenerse hablando con la sacerdotisa, pues el patio seguía infestado de portadores de plaga. Muchos habían sido desterrados por la onda expansiva de la desaparición del demonio, pero otros seguían allí, rehaciendo sus cuerpos de aecir revuelto y avanzando de nuevo hacia el grupo de guardias y de hermanas. El rey depuesto apenas podía tenerse en pie. La lucha contra la criatura del caos había agotado sus energías, e incluso con la oportuna ayuda del agua bendita había estado a punto de perecer. Retrocedió ante el avance de los demonios mientras hacía acopio de fuerzas para la nueva batalla. La sacerdotisa, desarmada pero reacia a separarse de Leoncoeur, se movió con él. «¿Cómo os llamáis, señor?», preguntó sin despegar los ojos de las hordas de demonios que se introducían por la brecha en la pared. «¿Qué más da eso ahora, hermana?», respondió Leoncoeur. «Todos somos luchadores». Magritte pareció satisfecha con su respuesta. «Esperaba a un emperador», dijo con humor cargado de ironía.
Tal vez me sirva un rey. Entonces, el obeso y horroroso portador de la guadaña apartó a las criaturas del caos más pequeñas que le entorpecían el paso. Trepó por las ruinas de las puertas del templo y fulminó a ambos con una mirada preñada de desprecio. Aunque al lado del demonio que Leoncoeur acababa de matar parecía más pequeña, esta nueva criatura no era menos repugnante y olía igual de mal. Los carnosos carrillos le bailaron cuando levantó un dedo acusador. «¡Tú!», espetó el monstruo con los labios ensangrentados. «¡Tú lo has matado!». «¿Cómo te mataré a ti?», replicó amenazadamente Leoncoeur, sin traspasar el reguero de agua bendita del suelo. «Ya lo has visto, así que no te acerques». Fuera volvieron a estallar los sonidos de batalla. Leoncoeur oyó los gritos sobrenaturales de los portadores de plaga que se enfrentaban con un enemigo que no veía. Tal vez los jinetes de los Pegasos seguían luchando, si bien sospechaba que ya debían quedar pocos. Percibió el leve olor a sepultura en el aire, mezclado con el hedor de la putrefacción, y se preguntó qué significaría aquello. «¡Tú lo has matado!», gritó el señor de las sanguijuelas, que pasó por encima del reguero de agua como si no existiera. A pesar de que había demostrado su efectividad al menos con los guerreros del caos, no tenía ningún efecto contra las criaturas más impregnadas de los reconocidos poderes Aesir. «¡Un ser tan hermoso, expulsado del mundo!». Leoncoeur empujó a la hermana para ponerla detrás de él y protegerla con su cuerpo. El alboroto del combate que estaba librándose seguía creciendo. De repente Leoncoeur comprendió el motivo de la furia de la criatura. Las tornas estaban girando. En contra de toda esperanza, su ejército de horrores cebosos estaba siendo derrotado, si bien Leoncoeur no podía ver por quién o por qué. Se permitió una sonrisa de siniestra satisfacción. Había logrado el propósito que se había marcado al acudir allí. El templo estaba a salvo y un rayo de luz resistía en medio de las tinieblas. Con independencia de lo que sucediera a partir de ahora, el viaje ya nunca sería en vano. «Tus conjuros se desintegran», dijo Leoncoeur mofándose de él y acercándose cautelosamente. «Ya nunca te apoderarás de este lugar y eso te desquicia». Eso fue la gota que colmó el vaso, y el señor de las sanguijuelas cargó hacia él, despotricando, escupiendo y agitando frenéticamente los fofos brazos. Sus armas, acero contra hierro, colisionaron. Se produjo un furioso torbellino de intercambio de golpes. Leoncoeur hizo trizas la guadaña de la criatura de un solo espadazo y culminó el ataque hundiendo el acero hasta el fondo en la horonda barriga de su rival, cuyas entrañas se desparramaron por la herida y quedaron colgando del vientre reventado. Por extraño que parezca, eso no detuvo al señor de las sanguijuelas, que, tambaleándose, contraatacó asestando golpes como un poseso con una sierra de hueso que sacó del cinturón. Cada impacto que encontraba su objetivo aturdía a Leoncoeur como el golpe de un pesado martillo de guerra, y el dolor le entumecía los brazos. La larga cabalgada, seguida por la batalla en las puertas y el extenuante duelo contra el demonio, ahora le estaban pasando factura. «¡Por la dama!», exclamó, intensificando los golpes con su espada ancha, embadurnada de sangre. Logró hundir por segunda vez la hoja en el estómago de la criatura y ensanchó el tajo, lo que regó con sangre las losas del suelo. Pero el señor de las sanguijuelas era inmune al dolor, y ni los castigos más atroces hacían mella en su corrompido cuerpo. A diferencia del demonio, él era una creación de carne y hueso, y por lo tanto no podía ser desterrado de vuelta a la Aesir. La criatura abrió sus enormes fauces y vomitó directamente en el pecho de Leoncoeur. El chaparrón de vómito fue espantoso, se le metió en los ojos y le provocó arcadas. El rey depuesto de Bretonia retrocedió tambaleándose, cegado por la nauseabunda sustancia. Completamente indefenso, sintió el tajo limpio y profundo de la sierra de hueso en la garganta. Dio una sacudida agitando frenéticamente los brazos y la espada, pero ya notaba la cascada de sangre caliente precipitándose por su torso.
El corte era mortal y su visión se pobló de estrellas negras que giraban. Se desplomó sobre el suelo, bregando para no perder el conocimiento. El señor de las sanguijuelas se alzaba a su lado con gesto triunfal y el cuerpo completamente encorvado por las heridas, pero con el vil brillo de la victoria en los ojos porcinos. La mirada borrosa de Leoncoeur se volvió lentamente hacia la sacerdotisa, que contemplaba la escena paralizada por el horror, incapaz de intervenir sin un arma en la mano. Pero ya había hecho demasiado. Entregándole el agua bendita había hecho suficiente, y entonces vio la ironía de lo sucedido. «Búscame en aguas puras». «Ella os ha bendecido», masculló, justo cuando el señor de las sanguijuelas bajaba la sierra y la hundía en su pecho. Leoncoeur arqueó la espalda durante los instantes de agonía en los que sentía cómo le hendían las costillas y le desgarraban los músculos. Sobreponiéndose al dolor, miró directamente a la cara a su asesino y esbozó una sonrisa. Eso encolerizó más si cabe al señor de las sanguijuelas, pero antes de que pudiera hundir más la sierra en el torso de su víctima, su cuerpo se puso rígido de repente. Una expresión de pánico le cruzó el rostro y abrió los brazos, temblando. Intentó volverse, pero todo su cuerpo estaba sufriendo una transformación que convertía sus tejidos en una sustancia dura, como de corcho, que brotaba debajo de su purulento pellejo. «¿Qué está?» balbuceó, pero entonces su lengua se solidificó y todo su cuerpo se quedó rígido. Leoncoeur, en los límites de la conciencia, solo tuvo tiempo para ver la causa de aquel proceso. Un guerrero de gran estatura en armadura carmesí surgió de la sombra del señor de las sanguijuelas, con una estaca ensangrentada en la mano y un anillo humeante en el pálido dedo. Ambos se miraron, y el señor de la armadura carmesí inclinó una cabeza de la que brotaba una larga melena. Lo último que Leoncoeur vio fue que el resto de los demonios huían del patio, perseguidos por guerreros de piel cenicienta en armaduras arcaicas. Una vez caído el señor de las sanguijuelas, no quedaba nada que los mantuviera enteros, y una nueva fuerza había llegado con el poder y la voluntad de exterminarlos. La cabeza de Leoncoeur golpeó el suelo, ya sin fuerzas, y el contacto con la piedra le evocó el recuerdo de los almohadones de plumas de su viejo lecho en el castillo de Couronne. Una abrumadora sensación de entumecimiento le recorrió las extremidades y mitigó el dolor. Magritte ya estaba a su lado, acunándolo, y él consiguió dedicarle una última sonrisa. «Mi dama», susurró. Así fue como Loen Leoncoeur, cortés hasta el último hálito, murió en el templo de Salia en Altdorf, rodeado de vivos y de muertos. Los Glotkin cargaron hacia las puertas del Palacio Imperial como la desatada fuerza de la naturaleza que siempre habían sido. Los guerreros no muertos formaron un cordón ante la entrada abierta con el propósito de bloquearles el paso, pero fueron aplastados como cascarillas. Ur cogió unos cuantos con el tentáculo y, colérico por no poder comérselos, lanzó por los aires los esqueletos. El cavernoso interior del palacio los llamaba obra maestra del exceso barroco. En el pasado se había alzado orgullosamente arañando los cielos, rodeado de imágenes de dioses y de héroes. Ahora, apenas transcurridas unas horas desde su llegada, todo el complejo palaciego estaba invadido por una exuberante y hedionda vegetación. Musgo, enredaderas y maleza brotaban en cada grieta de las paredes, resquebrajaban piedras y derrumbaban columnas y contrafuertes. Toda la estructura se inclinaba de un modo inquietante sobre los cimientos recubiertos de lodo, y alas enteras se habían desplomado bajo el peso del pringoso diluvio y de la densa vegetación de plaga. Otto golpeó con más fuerza a Gur para obligarlo a galopar hasta el corazón del vasto complejo en ruinas.
Ahora había no muertos por todas partes, cayendo desde los balcones y emergiendo desde las cloacas. La lluvia de plaga de Festus estaba amainando y el éxito del ataque pendía de un hilo. Era fundamental apoderarse del palacio, pues todos los videntes habían augurado que el final se produciría allí, y él, Otto Glott, sumo siervo del padre de la plaga, sería quien asestaría el golpe mortal. Ocurriría en el mismo corazón, en el edificio más antiguo y distinguido de la humanidad sobre la tierra, y no podía permitirse que ningún fantasma ni aparición de tierras inhóspitas lo evitara. Habían destruido a los no muertos de Hefengen, habían acabado con ellos en Marienburgo, y ahora harían lo mismo en Altdorf. «¡Adelante, hermano!», ordenó Otto, fustigado arrebatadamente a Gurk con el mango de la guadaña. Gurk rió alegremente y cargó a través de una serie de patios infestados de enredaderas, quitando de en medio y aplastando con el tentáculo que tenía por brazo los esqueletos que cometían la imprudencia de interponerse en su camino. Ezrak también estaba ocupado, lanzando rayos de Aesir uno detrás de otro con el báculo. Los revividos eran reducidos a fragmentos de hueso, sus armaduras se hacían añicos y sus espadas explotaban convertidas en esquirlas que trazaban espirales en el aire. Había vuelto a ver el cometa de 2 colas y esta vez parecía preocupado por el presagio. No vociferaba a gritos triunfales, sino que murmuraba una serie interminable de conjuros y de invocaciones entretejidos con retorcida luz de bruja. Las huestes del caos que los habían acompañado en la larga carga por el complejo del palacio se habían desplegado y luchaban con los vástagos de Silvania. Cada pasillo, galería y puente era un hervidero de guerreros enzarzados en un implacable combate por el poder. La tormenta seguía rugiendo en el cielo y la lluvia de plaga azotaba a los combatientes e inundaba los escasos espacios vacíos. En todos los otros lugares brotaba el maligno jardín y propagaba sus venenos hasta en las más profundas cámaras subterráneas. «Los he visto bajar del cielo», masculló Ezrak, sin dejar de lanzar fuego verde por la punta del báculo. «¿A quiénes?», preguntó Otto, que se afanaba en dirigir a Gurk hacia los focos de resistencia. «Al rey caído. Lo he visto a la luz del cometa. Va a venir». Una sonrisa asomó en los labios abultados por las llagas de Otto. «Eso ya lo sabíamos. Es el sacrificio que acompaña al final». «Córtalo entero, hermano», dijo Ezrak, librando una descarga de energía de Aesir que atravesó fulgurantemente la densa cortina de lluvia y explotó en virulentos torbellinos contra la formación de espectros. «Córtalo hasta que yendas el mundo de abajo de él. Lo demás no tiene importancia». Los hermanos Glott irrumpieron en un amplio patio oscurecido por la sombra de la colosal cúpula del palacio. Apenas los separaban 200 metros de la destrozada entrada del palacio. Al otro lado ya podían ver el resplandor del mármol y del oro del interior. No obstante, ante ellos se había montado una defensa final. Ya no quedaban soldados vivos custodiando el palacio, pero tampoco eran necesarios. Todo un ejército de zombis estaba esperándolos, trepando unos por otros para formar una muralla de extremidades retorcidas. Parecían surgir del mismo suelo y se apilaban en un montón de carne necrótica y marchita que parecía más un único organismo que una suma de cientos. Gurk no se dejó intimidar y cargó hacia ellos. Ezrak entonó con voz chillona nuevos cantos y Otto armó el brazo con la guadaña. El ejército de corrupción los acompañó en la carga y se precipitaron en tropel por el patio. La hueste de zombis arremetió contra ellos gritando estridentemente y convertidos en una cascada de pus salido de una ampolla reventada. La enmarañada masa de no muertos avanzaba dando tumbos y cabeceando, densa como la lluvia de plaga, como un bosque de hojas oxidadas y de dedos desgarrando el aire ante ellos. Los 2 ejércitos colisionaron y el patio se inundó de inmediato de los repugnantes sonidos de carne seca, arrancada,
y de putrefactos tendones desgarrados. Gurk embistió el tumulto y atrapó docenas de zombies con el tentáculo. Ezrak la emprendió con otros tantos e infestó sus pellejos muertos de virulentos parásitos que perforaban túneles para salir al exterior, los paralizaban y los dejaban marchitándose sobre las piedras. Sin embargo, nada los detenía definitivamente y seguían llegando con una determinación inexorable, gruñendo y tendiendo los brazos hacia ellos, sin resentirse de unos golpes que habrían sido letales en un guerrero mortal. Los zombies se aferraron a las piernas de Gurk y comenzaron a trepar por ellas. Muchos salían despedidos de una patada, pero otros los reemplazaban rápidamente, y Gurk no tardó en estar hundido hasta la cintura en un mar de no muertos que no dejaba de crecer, pues trepaban unos por otros para llegar hasta las criaturas incrustadas sobre sus hombros. Ezrak comenzó a despotricar de frustración, mientras achicharraba a los no muertos con ráfagas de fuego que incendiaban grupos enteros de zombies que no cejaban en su empeño de seguir escalando. Otto arremetía contra los no muertos que estaban al alcance de su guadaña para hacerlos caer, y una lluvia de extremidades seccionadas se precipitaba sobre la envolvente masa de cuerpos, sin conseguir arrancar un solo sonido a sus mutilados propietarios. Pero eso no era lo peor. La plaga de zombies solo era el aperitivo, y con un grito que reventaba los tímpanos, el vampiro con el que los trillizos se habían enfrentado y al que habían derrotado en Marienburgo descendió volando desde el elevado parapeto de la cúpula con los brazos extendidos y ajironadas alas de murciélago. Otras criaturas malignas, un enorme monstruo alado con la caja torácica al aire y garras de hueso, un engendro del terror y 3 damas ataviadas con vestidos de encaje de color hueso que lo azuzaban, siguieron su estela, liberando unas nubes de gas de tumba que reaccionaban con la vegetación de plaga y siseaban como serpientes. Gurk inmediatamente se lanzó hacia la criatura alada y soltó un latigazo con el tentáculo para derribarlo del cielo. Acertó en el objetivo y enrolló el brazo en el cuello erizado de la bestia, pero había subestimado su fuerza y el engendro del terror se mantuvo en el aire y arrastró a Gurk por el suelo para sumergirlo en el agitado mar de zombies. Los primeros no muertos coronaron la espalda de Gurk y Otto y Ezrak se trabaron en combate con ellos para expulsarlos. El engendro del terror los había adentrado en la masa de los desgarradores comedores de carne y los había aislado de sus propios guerreros. ¡Fulmínalos!, gritó Otto, asestando frenéticos golpes de guadaña. Ezrak obedeció y convirtió toda una turba de zombies en crepitantes antorchas de llamas de color esmeralda, pero no fue ni de lejos suficiente. El engendro del terror continuó arrastrando a Gurk y la marea de zombies alcanzó la altura de su pecho. Otto alzó la mirada y vio que el señor vampiro preparaba un conjuro. Alrededor de él comenzaron a materializarse unas sombras oscuras succionadas del aire y transfundidas al viento de la muerte. ¡El vampiro!, gritó Otto, demasiado lejos para detenerlo. ¡Él es el líder! ¡Rómpele el cuello! ¡Sácale los ojos! ¡Pártele los huesos! «Está aquí», dijo Ezrak, sin apenas prestar atención a sus tropas, que estaban masacrando lo que quedaban de las fuerzas defensivas. «¡Puedo olerlo!». Otto se volvió a mirarlo y sonrió. Tenía la cara pringada de sangre. «Entonces entremos», dijo con un tono triunfal, «y acabemos de una vez con este juego». Magritte levantó la mirada hacia el vampiro, sin saber si agradecérselo o maldecirlo. Sus viles guerreros habían vaciado el patio de demonios y habían emprendido la persecución de las fuerzas del caos por la plaza adyacente al templo. Los humanos supervivientes salían de los más insospechados lugares donde se habían refugiado con el recelo grabado en el rostro. Vlad von Karstein seguía contemplando el cuerpo de Leoncoeur,
Había una expresión de pena en su semblante. No obstante, el halo que rodeaba a la criatura seguía poniendo los pelos de punta a Magritte. Toda la vida le habían enseñado a temer y a odiar a los ladrones de tumbas. Si existía algo que odiaba con todas sus fuerzas, eran los portadores de la muerte eterna. «¿Qué vais a hacer con nosotros, señor?», preguntó, clavándole una mirada desafiante. «Ahora que os habéis hecho con la victoria, ¿cuáles son vuestras intenciones?». Latch se volvió a ella y la miró como si la viera por primera vez. Magritte no pudo evitar percatarse de que su mirada bajaba instintivamente a su cuello. «Si dispusiéramos de tiempo, señora, podría mostraros toda suerte de maravillas», dijo Blatt. «Sin embargo, podéis ver con vuestros propios ojos que no lo tenemos». Alzó la vista para mirar más allá de la cúpula del templo, hacia la colina donde se alzaba el palacio. Entrecerró los ojos como si estuviera observando algo muy lejano. «Este templo os pertenece de nuevo, de momento», dijo con frialdad. «Enterrad a los muertos y proteged sus paredes. Si todo va bien, volveré». Entonces todo su cuerpo pareció rielar como una sombra alcanzada por la luz del sol. El anillo de su dedo destelló fugazmente con una luz carmesí, y su cuerpo enjuto se disolvió y apareció en su lugar una bandada de murciélagos que revolotearon y chillaron antes de ascender en espiral por el cielo desgarrado por la lluvia. Magritte miró cómo se alejaban todavía derrumbada en el suelo del patio y con el cadáver del caballero acunado sobre el regazo. El fragor del combate sonaba cada vez más lejano, pues los no muertos estaban empujando a los demonios lejos de las inmediaciones del templo y hacia el laberinto de calles del barrio pobre que seguía ardiendo. Levantó la mirada al cielo. La lluvia de plaga estaba amainando, como también el viento. A pesar de que aún caían pegajosos goterones en abundancia, lo hacían con una fuerza cada vez menor. «¿Pero qué queda?», se preguntó en voz alta, paseando la mirada por el templo devastado, por los charcos de sangre, por los tejados derrumbados y corroídos al otro lado de su pequeño reino. «¿Qué queda por salvar ya?». No se le ocurrió ninguna respuesta. Apartó el pelo ensangrentado de la frente del caballero y le cerró los ojos. Le habría gustado conocer su nombre.